Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio para ampliar en debates, reflexiones y análisis sobre los temas coyunturales de Colombia y del mundo. Mañana se cumplen 3 años de gobierno de la Administración Nacional de Gustavo Petro Urrego. El pasado 7 de agosto del año 2022, en la Plaza de Bolívar se posesionó como el presidente de todos los colombianos. Desde ahí se han registrado muchas cosas, entre esas varios cambios a su gabinete ministerial, un último que incluso puede registrarse en los próximos días a un año de terminar esta administración. Aquí en este espacio vamos a analizar las políticas, las propuestas, los avances, los desaciertos, entre otros que han transcurrido durante estos 3 años. Como lo decía, el 7 de agosto del año 2022, Gustavo Petro Urrego, muchas veces senador de la República, con una historia también de conflicto en sus manos, prometió cambios sociales, entre esos algunas reformas: la reforma a la salud, que sigue su trámite en el Congreso de la República, la reforma pensional que salió adelante pero que hoy es revisada por la Corte Constitucional, la reforma laboral que ya se ha venido ejecutando, entre otras reformas al sistema judicial del país, entendiendo estas principalmente con la línea de paz total que prometió, como ya lo dije también, el 7 de agosto del año 2022. Una paz total con el ELN, con otras estructuras o con otros grupos al margen de la ley, incluso con estructuras criminales urbanas. Pero en estos 3 años también han transcurrido temas económicos, relaciones internacionales, diplomacia, lo que tiene que ver también con casos de corrupción, varios de ellos que han opacado la gestión del presidente Gustavo Petro y de todo su gabinete ministerial. Pero esto no lo analizaré solo yo, también tenemos aquí en Sala de Prensa en este programa a Sergio Guzmán de Colombia Control Risks, a quien damos la bienvenida esta noche. Sergio, bienvenido. Luisa, feliz noche, es un placer estar con usted y con la audiencia. Mire, voy a iniciar con lo que seguramente será un gran debate mañana. El tema económico. Tenemos una propuesta de un presupuesto para el año 2026 de 557 billones de pesos, ligado a una reforma tributaria. Se habla de ser el año de la ejecución, pero la gran realidad es que en un año preelectoral y electoral, cuando ya entre el año 2026, el tema de la ejecución se complica por la naturalidad del mismo año. ¿Es así? Sí, de hecho el presupuesto del 2026 tiene el mismo problema que el presupuesto del 2025, en que no está enteramente financiado. Es decir, el gobierno está presentando un presupuesto al que le va a tocar pedir prestado para terminar de pagarlo. Muy probablemente el Congreso no le va a aprobar el presupuesto tal y como lo plantea el gobierno y nuevamente nos veremos abocados a un presupuesto que será decretado por el presidente antes de finalizar el año. Además de eso, algo muy importante que sucedió con este presupuesto fue que hace un mes el Ministerio de Hacienda presentó el marco fiscal de mediano plazo, en donde ellos hacían unas proyecciones de gasto, unas proyecciones de deuda que el presupuesto, si es aprobado tal y como lo dice el presidente, no va a cumplir. Entonces eso le está restando credibilidad enorme a las instituciones financieras y a las instituciones que regulan el gasto del país, porque justamente dicen esas metas que nos pusimos hace apenas un mes, ya no las vamos a cumplir. Sí, ¿por qué le preguntaba por el panorama económico? Porque de este depende la ejecución de esas promesas que realizó en campaña y que realizó también cuando se posicionó el 7 de agosto del año 2022 el presidente Gustavo Petro en materia social. Hace muy pocos minutos Noticias Caracol reveló parte de la encuesta Inbamer sobre estos 3 años de gobierno. Me llamó mucho la atención que en cuanto a las preocupaciones de la sociedad, del ciudadano, que no están ligadas directamente al gobierno actual, pero sí a las preocupaciones genuinas como sociedad, encabeza la lista el orden público, es decir, la seguridad. De segundo está el desempleo y de tercero está la corrupción. Con la economía como la tenemos hoy, las promesas que se realizaron hace 3 años se pueden cumplir en este año que queda en esas 3 materias. Bueno, corrupción la profundizaremos más adelante, pero al menos en las 2 primeras, seguridad, orden público y desempleo.
Yo creo que va a ser muy difícil por varias razones. En seguridad y orden público, la principal apuesta del presidente Petro fue la política de paz total, que comenzó con unos ceses al fuego con 9 grupos distintos en el país y unos planes de dialogar con ellos en unas muy amplias mesas de negociación. Sin embargo, 3 años después del gobierno, ninguna de las mesas de negociación, salvo quizás una muy pequeña con el Grupo Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, ha tenido éxito palpable. Hemos visto acuerdos locales con bandas como los Chotas y los Espartanos que han funcionado temporalmente en algunas zonas urbanas, pero lo que son los acuerdos con la Segunda Marquetalia o con otras disidencias de las FARC, con el ELN o inclusive como el mismo Clan del Golfo, no han tenido ningún avance palpable y es muy poco probable que en la antesala de las elecciones del 2026 veamos algún acuerdo real. Ojo, sí podemos ver anuncios de ceses al fuego, ya sea humanitarios por cuestiones vacacionales o para atender, digamos, la necesidad electoral, pero ninguno de ellos tiene la oportunidad o la posibilidad de extenderse en el tiempo. Por ese lado, en materia de la paz total, hay una gran preocupación. Las percepciones de los ciudadanos en materia de seguridad urbana tampoco son las mejores. Y a pesar de que por la seguridad ciudadana en las ciudades responden más que todos los alcaldes locales y los gobernadores, pues mucho de esto también la responsabilidad se va a correr hacia el presidente de la República. Y en lo que tiene que ver con el empleo, hay varios elementos. El primero de ellos es un salario mínimo que el gobierno ya anunció que va a aumentar de una forma significativa por encima de la inflación para el 2026. Si bien el gobierno lo está tratando de vender como un buen anuncio para los trabajadores, esto en lugar de crear más empleo va a generar más informalidad. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y en ese sentido, aunque el gobierno quiere darse un enorme golpe de pecho diciendo que subió el salario mínimo antes de las elecciones, la verdad puede ser que eso no va a generar un efecto positivo en el desempleo en el mediano plazo. Ahora bien, el desempleo ha venido bajando en Colombia, eso es positivo. Sin embargo, hay muchísimas críticas hacia el DANE que sugieren que en la medición del desempleo no está considerando varios factores como las personas que pasan de la formalidad a la informalidad y hay un gran número de empleados públicos que están contados allí. Entonces es un desempleo que se podría decir que está artificialmente bajo no quiero decir que sean maromas estadísticas, pero esencialmente el DANE está dando unas cuentas que algunos economistas cuestionan. Sí, mire, Sergio, voy a entrar a desarrollar estas respuestas en esas dos líneas. La primera, se ha establecido una narrativa de traición y de poca voluntad. Entonces, ¿podríamos decir que ha fallado el gobierno en las políticas de paz total o ha tenido una voluntad genuina de hacer paz total, pero los grupos al margen de la ley no? Pues mire, las negociaciones que el gobierno comenzó con distintos grupos armados empezaron desde un punto de vista de buena voluntad del gobierno y muy poca voluntad de los grupos armados. El gobierno empezó cediendo, empezó dando ceses al fuego unilaterales. Recuérdese usted en el 31 de diciembre que el presidente había dicho, ya firmamos un cese al fuego con el ELN y a los 2 días el ELN salió a desmentirlo. El gobierno ha tenido la mejor de las voluntades políticas para negociar con estos grupos y no ha encontrado al otro lado de la mesa unos grupos dispuestos realmente a sentarse a negociar su posterior desmovilización, su posterior desarme o incluso una transición a la vida civil con las consecuencias judiciales que ya conocemos que existen, incluso por los canales y los mecanismos ya establecidos. Otros grupos como la Segunda Marquetalia, por haber salido del acuerdo de paz ya firmado anteriormente con el gobierno y las FARC, no podían tener entrada alguna a los mecanismos de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Y en ese sentido, era un impedimento muy grande
para que ellos negociasen realmente con el gobierno. Ya bien las disidencias, como las de Calarcá y Mordisco, nunca hicieron parte de ese acuerdo de paz, sí continúan con sus prácticas de narcotráfico, secuestro, extorsión y demás. Y la posición de estos grupos frente al gobierno durante estos últimos 3 años ha mejorado, es decir, se han fortalecido estos grupos y en este momento no tienen incentivos reales para negociar con un gobierno que está en su ocaso, un gobierno que está emproblemado políticamente y un gobierno que la tiene muy difícil para en la corte de la opinión pública tratar de vender un acuerdo. Con el Clan del Golfo pasa algo muy similar, en el sentido que no hay un mecanismo aún formal para que estos grupos que son criminales, que no se les encuentra un objetivo político real, que puedan negociar colectivamente, porque la ley lo que establece es que estas personas solo pueden negociar como individuos y esto para grupos como el Clan del Golfo no es atractivo y por eso se comenzaron estas conversaciones sociojurídicas que en última ninguna de estas distintas negociaciones ha llegado a buen puerto. Sí, mire, lamentablemente por temas de tiempo toca ir pasando de un tema a otro porque son muchísimos en 3 años y además en un gobierno que durante décadas no había tenido este tipo de posturas, que es una postura de izquierda, es una postura progresista, es decir, el cambio de gobierno sí se dio. No sabemos si el cambio prometido por este gobierno, pero sí el cambio de gobierno se registró, lo que también registra un cambio en las políticas. Vamos un momento a las relaciones internacionales y se lo voy a poner en dos planos. La primera, la relación con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial en el mundo. Y la segunda, la relación con Venezuela, que es catalogado ya como un régimen autoritario por parte de varias naciones. La diferencia entre estos dos y por qué son tan cuestionadas ambas. Una, por los choques con Estados Unidos y dos, por la benevolencia con el gobierno venezolano. Sí, Luisa, y eso es justamente una de las cosas que se le critica mucho al presidente Petro, que él es muy áspero con aquellos gobiernos democráticos con los que Colombia ha tenido una buena y positiva relación, como es el gobierno, por ejemplo, de Perú, y como lo ha sido el gobierno de Estados Unidos, y es muy benevolente con gobiernos como Venezuela, en la cual la mayoría de los colombianos sienten una profunda desconfianza. Entonces, en ese sentido, primero con Estados Unidos, la relación entre Petro y Donald Trump nunca iba a ser buena por las diferencias ideológicas entre los dos. Lo que nosotros habíamos esperado es que al menos pasara de agache el presidente Petro ante algunos de los impulsos del presidente Trump. Sin embargo, desde el 26 de enero ya estamos advertidos que el presidente Petro no va a pasar de agache ante el presidente Trump y ha buscado más bien una posición confrontacional con el mayor socio comercial y el mayor aliado militar de Colombia. Y es ahí cuando el gobierno de Gustavo Petro comienza a activar un plan B. Ya había ido a China en una ocasión, pero luego de eso ya firma más intencionalmente la hoja de la ruta y la franja con China, busca diversificar los socios comerciales de Colombia con los BRICS, el Banco de los BRICS, y quisiera, me imagino, unirse al bloque BRICS, como ya lo ha expresado el presidente Petro. Pero lo importante aquí, Luisa, es que Colombia no puede desenchufarse de Estados Unidos como el presidente Petro quisiera, de una manera veloz, de una manera repentina, porque las relaciones comerciales no se pueden reemplazar de la noche a la mañana. Son relaciones que llevan décadas formándose, relaciones de confianza entre empresarios colombianos y empresarios estadounidenses. Entonces el presidente Petro ha querido escindir a Colombia de Estados Unidos y no ha podido, no solamente en la estructura económica que tienen los dos países conjuntamente, sino también en la autoridad política que existe entre ambos países. Ahora bien, el tema de Venezuela es mucho más preocupante por varias razones. La propuesta de una zona binacional entre Colombia y Venezuela tiene que tener las distintas medidas de aprobación y el gobierno no ha socializado ese proyecto de una forma adecuada. Muchos colombianos todavía no saben exactamente cómo funcionaría, cómo funciona la cesión de soberanía. El que está hablando más de la zona binacional es Nicolás Maduro, que desde el 28 de julio del año pasado se consolidó como dictador de ese país. Y qué pena me detengo ahí. Este convenio
o este memorando de entendimiento que todavía no, para entenderlo hay una diferencia jurídica y contractual, digámoslo así, entre un convenio ya establecido y un memorando de entendimiento. Un memorando de entendimiento es como un compromiso verbal, se podría decir así, entre las naciones. Pero mire, aún para un memorando de entendimiento, esto, cuando hablamos de la zona binacional, usted lo decía, se necesita de un tipo de aprobación. Y voy a empezar por la esencial y por la principal. Colombia, abiertamente a la fecha, no ha reconocido oficialmente o de una manera tajante la elección como presidente de Nicolás Maduro. ¿Es así o no? Correcto. No, Colombia desde el 28 de julio del año pasado está pidiéndole a Venezuela que muestre las actas que certifican a Nicolás Maduro y lo ha dejado en una especie de ambigüedad sobre su reconocimiento al régimen, porque por un lado dice que no lo reconoce, pero por otro lado el jefe de gabinete está reunido con Nicolás Maduro, el ministro de Minas y Energía va y se reúne con Nicolás Maduro, la ministra de Comercio firma este memorando de entendimiento, como usted menciona, que no es vinculante, y también tenemos un embajador posesionado en Venezuela, algo que por cierto no es malo, considerando la cantidad tan grande de colombianos que viven en ese país y que necesitan servicios consulares y representativos allá. Sin embargo, lo clave aquí es la dureza con la que el presidente Petro se refiere a algunos líderes democráticos frente a la complacencia que se dirige a Nicolás Maduro. Colombia tiene muchísimos intereses conjuntos con Venezuela, la seguridad siendo uno, la situación del Catatumbo muy importante, pero también tiene monómeros colombo-venezolanos, uno de los principales productores de fertilizantes en nuestro país, una empresa que quiere adquirir y por supuesto desde el principio de la campaña de Gustavo Petro se habló de quizás que Ecopetrol invirtiese en campos petrolíferos en Venezuela y eso no se ha materializado. Las potencialidades de la relación entre Colombia y Venezuela son muy significativas, pero Venezuela ha demostrado a lo largo de los años no ser un socio fiable, no ser un país en el que Colombia pueda confiar y tampoco ser un país en donde la mayoría de los colombianos se sienten cómodos haciendo negocios. Sí, mire, rápidamente pasamos de lo exterior y de lo internacional a algo que se ha llamado la ruptura interna del gobierno. Y para hablar de la ruptura interna del gobierno, si es que se ha dado, eso me lo dirá usted como analista, quiero hablarle del tercer punto de preocupación de los ciudadanos según la encuesta Inbamer recientemente revelada, la corrupción. Este caso de la Unidad Nacional, este caso de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, de la gestión de riesgo de los carrotanques en La Guajira, para ponerlo más fácil, mostró, y desde ahí me atrevería a decir, inicia la narrativa de traición con más fuerza por parte del presidente Gustavo Petro. El caso más sonado en este gobierno y por el que se le ha castigado legislativamente, judicialmente y socialmente al gobierno nacional, ha sido el que rompió esas relaciones internas. Pues de cierta forma las relaciones internas del presidente con los funcionarios que trabajan en el gobierno siempre ha estado rota. Ha tenido una rotación de más de 56 ministros en su gabinete. Muchas personas salen desafectadas con la gestión del presidente al mando de las distintas cabeceras de los ministros, de los ministerios, etcétera. No tiene una buena relación con los gobernadores y mucho menos con los alcaldes. No es una persona que necesariamente maneje bien los hilos del poder y ha sido muy efectivo en utilizar la narrativa que otros se han corrompido en estas funciones estatales, otras personas se han lucrado por esto y que el presidente quizás ingenuamente había confiado en ellos por haber sido partícipes de su proyecto político desde un principio. Eso es una forma muy hábil de no reconocer responsabilidad política alguna por las situaciones de corrupción que, como usted bien dicho, y Noticias Caracol ha investigado a profundidad, se han dado en el país. Todavía es probable que falten muchas cosas por destapar, pero ya llegará el momento para eso. Lo que sí es cierto es que muchos colombianos perciben que el gobierno hizo una campaña muy fuerte para acabar la corrupción, para acabar lo que el presidente Petro califica como las mafias,
y en lugar de acabarlas, más bien estas mafias han cogido algo de poder adentro del gobierno con el presidente Petro, quizás no con su aprobación, pero al menos sí con su entendimiento de que existen. No es por nada que hay varios ministros hoy sentados en el gabinete que tienen investigaciones y procesos por corrupción, procesos por tráfico de influencias, y esto, por supuesto, se conocía desde antes que asumieran esas carteras. Entonces, el presidente aunque se vendió como una Dalí anticorrupción en la campaña, pues hoy en día no parece que estuviera actuando de una forma muy contundente contra la corrupción, y eso claramente se refleja en el pesimismo que existe frente a este tema. Sergio, nos quedan dos preguntas. No quiero cerrar esta entrevista hablando solo de las desafortunadas decisiones o de las frustradas campañas y políticas públicas en medio de la administración. Me gustaría que usted como analista nos dijera si en estos 3 años se puede mencionar algún logro de la administración Petro. Mire, yo creo que el tema más importante que ha hecho el gobierno Petro en lo simbólico y en lo gerencial es poner a personas de diversa índole a manejar los altos magisterios del país. El poder siempre ha sido una cosa elusiva para muchas personas, un asunto de élites, de personas en las capitales, y el presidente una cosa que ha hecho junto con la vicepresidenta Francia Márquez es reflejar a los gobernados. Es un gobierno que busca cada vez más acercarse a la gente, y eso no es negativo, eso reivindica muchas de las luchas históricas de los afrodescendientes, de las comunidades indígenas, de los campesinos que por fin logran entrar a los altos magisterios del gobierno. Pero sí se les critica a muchos de estos ministros, como lo hace el mismo presidente Petro, su falta de preparación, su falta de capacidad de gestión, su falta de educación. En algunos casos han tenido que hacer unas reducciones muy significativas de los requisitos para distintos trabajos, como lo es el inglés con algunos embajadores, como lo son varios títulos para ministros. Por ejemplo, ya se puede ser filósofo y ministro de Minas o ministro de Medio Ambiente o director del ANLA sin tener un título, por ejemplo, de ingeniería ambiental o de algo así. Y el asunto es que el gobierno ha tratado de acercar el gobierno y el liderazgo a la gente, y ha sido algo muy positivo. Sin embargo, la capacidad de ejecución, la alta rotación de personal han truncado estos esfuerzos. Mire, Sergio, y para terminar, con todo este análisis y panorama sobre, como ya lo habíamos dicho, los desaciertos y los aciertos, así sean narrativos y simbólicos, de este gobierno, ¿cómo queda el panorama de la izquierda petrista en lo electoral y en lo político? Es un panorama complicado. Nosotros hace un par de semanas publicamos un reporte que se llama Si quieren ganar, en donde analizamos el panorama para la derecha, para el centro y para la izquierda. Y una de las cosas que nosotros decimos en ese informe es que si la izquierda quiere ganar, tiene que ceder, porque es muy poco probable que candidatos que tengan una alta afinidad con el proyecto político del presidente, si bien pueden llegar a una segunda vuelta en una elección general, podrían perder. Y entonces, en ese sentido, es mucho más probable que gane la izquierda si cede, si llega a algún tipo de compromiso con candidatos que tengan vasos vinculantes a partidos tradicionales o candidatos que tengan una posibilidad de ensanchar un poco el movimiento político y que no queden los más radicales. El centro, si quiere ganar, tiene que escoger. En este momento hay muchísimos candidatos de centro y no hay un mecanismo claro para escogerlos. Y para la derecha, lo que nosotros identificamos es que si quiere ganar, el antipetrismo solamente no será suficiente para ganar las elecciones del 2026. La campaña para nosotros sigue bastante abierta. No vamos a tener encuestas nuevas, como usted bien lo sabe, hasta el mes de noviembre. Entonces, en este momento, con 75 candidatos, hay muy pocos incentivos para que personas empiecen a declinar a sus aspiraciones presidenciales y decidan unirse a un movimiento político más amplio. Entonces, a pesar de que muchos colombianos quieren que esta campaña se acabe, la verdad es que apenas comienza.
Sergio, muchas gracias. Se nos quedó en el tintero el tema del marco fiscal, porque sin duda es eso lo que definirá cuál será el margen de ejecución y de movimiento del próximo gobierno que llegue con las elecciones del año 2026. Pero para eso incluso necesitaríamos un espacio nuevo aquí en Sala de Prensa para analizarlo. Gracias, Sergio, por su tiempo. A usted, feliz noche. Feliz noche. Sergio Guzmán de Colombia Control RICS, aquí analizando los 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro y las expectativas de este año que queda en medio de un proceso preelectoral, casi que electoral ya, pese a los 75 precandidatos que hay. Nosotros despedimos Sala de Prensa, pero siga conectado porque ya viene Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla.